presentar el documento de trabajo sobre el ordenamiento territorial elaborado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. A continuación vamos a tener la intervención de nuestros flamantes y expertos, panelistas e investigadores. En ese sentido damos la palabra en primer lugar al señor Manuel Clave, investigador principal de GRADE y de la Universidad Católica, análisis técnico de los proyectos de ley. Tiene la palabra el señor Manuel Clave. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señores congresistas, miembros de la comisión. Buenos días, señora alcaldesa. Gracias por la bienvenida y la invitación. Buenos días a todos los amigos, amigas, asistentes a esta audiencia pública. Estamos presenciando un debate desde todo punto de vista histórico en el Perú. Tanto los expertos, entre comillas, en temas ambientales como los expertos en temas de desarrollo han venido reclamando desde hace más de 10, 15 años la necesidad de contar con un instrumento que ordene, regule este instrumento de ordenamiento territorial. Es muy probable que muchos de nosotros hayamos participado en nuestros distritos, provincias o incluso a nivel regional en diferentes ejercicios de zonificación ecológica económica. La región San Martín es, sin lugar a dudas, la región líder en el Perú en lo que significa este esfuerzo por llegar a contar con una zonificación ecológica económica. Pues bien, esta zonificación ecológica económica forma parte de este esfuerzo que el Perú viene teniendo desde hace ya 15 años para construir de manera participativa este instrumento ordenador, regulador del aprovechamiento del territorio y de los recursos naturales. Tengo poco tiempo, tenemos más panelistas, así que déjenme ir un poco rápido, si me ayudan con la presentación. Una más, creo, dos más, una, dos y una más. Entonces, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente, Ecología, Afroperuanos, Ambiente y Ecología, ha elaborado un documento de trabajo que ustedes tienen en su folder y que, como bien ha dicho el señor Franz Portugal, el secretario técnico, de alguna u otra forma representa una síntesis de diferentes anteproyectos o propuestas de ley que se han elevado a la Comisión. Dicho sea de paso, no son las únicas propuestas. Además de esas 3 propuestas de ley y de este documento de trabajo, hay otros documentos que se han venido elaborando, presentando y discutiendo, y que de alguna manera el equipo técnico de la Comisión ha tenido la virtud de producir un documento síntesis y que pone a discusión. Yo quiero, de manera rápida, ayudar a todos a comprender de dónde viene este concepto, ¿no? ¿Cómo se origina el concepto? ¿Por qué hablamos de ordenamiento territorial? ¿Para qué hablamos de ordenamiento territorial? ¿En qué contexto se está haciendo esto en el Perú? No se está haciendo en China, no se está haciendo en Finlandia, se está haciendo en el Perú hoy. ¿Y quién debe conducir este proceso y cómo? Obviamente no voy a poder contestar todas las preguntas. Es muy fácil preguntar qué, para qué, quién, cómo. Es más difícil contestar, ¿no? Vamos a hacer un esfuerzo, ¿ok? Entonces, en la siguiente tenemos un diagrama que nos permite comprender un poco el origen de por qué se habla de ordenamiento territorial. Y hay una palabra clave aquí que es el concepto de desequilibrio. Puede sonar un poco raro, pero en fin, cuando uno está caminando y no tiene equilibrio, ¿qué ocurre? Se cae, ¿no es cierto? No hay que ser doctor ni experto, ¿no? Si algo está en desequilibrio, ese algo se cae. Bueno, entonces cuando un territorio enfrenta desequilibrios o se ocupa el territorio con múltiples desequilibrios, ese territorio cae. ¿Qué quiere decir que el territorio caiga? No se aprovecha adecuadamente los recursos se agotan
y la calidad de vida de la población no es la calidad de vida que esa misma población en ese mismo territorio puede y debe alcanzar. Se habla de un desequilibrio territorial y un desequilibrio ambiental por una ocupación desordenada, por un crecimiento desordenado. Y en el caso peruano es un tema más agudo, porque como todos nosotros sabemos, nuestro Perú es un país bastante heterogéneo, con una enorme diversidad de zonas ecológicas, una enorme diversidad cultural. Es un país con un fuerte centralismo económico y político, ¿no? Más del 30% de la población vive en Lima, pero más del 70% de las inversiones se hacen en Lima, y con una enorme desigualdad y exclusión social. Por más que hemos crecido y hemos reducido pobreza y desigualdad, seguimos siendo uno de los países más desiguales a nivel de América Latina. Entonces, sí, una más por favor, dale ahí con 3, 4. Entonces, ¿qué ocurre? Desde los años 80, estamos hablando hace 30 años, que surgió este concepto. Pero, ¿qué quiere decir? Que antes de los años 80 no habían políticas de ordenamiento del territorio. Por supuesto que sí habían, pero no se le llamaba políticas de ordenamiento del territorio. Por ejemplo, los alcaldes o las alcaldesas siempre han tenido en sus manos el instrumento del plan rector municipal. Es más, en las grandes ciudades, los alcaldes han, desde muchos años atrás, hablan de lo que llaman el acondicionamiento territorial. La misma palabra territorial, pero en vez de hablar de ordenamiento, hablan de acondicionamiento territorial. Y hay un plan de acondicionamiento territorial. Esta figura de acondicionamiento territorial y de los planes rectores municipales es una figura que viene en el mundo de la política pública, del sector vivienda y construcción, y de lo que la arquitectura como ciencia ha ido contribuyendo en el país en los últimos 50 o 60 años. Por lo tanto, hay una tradición, hay una larga, vieja tradición de trabajo en acondicionamiento territorial, pero teniendo a la ciudad como el eje ordenador. Entonces uno acondiciona el territorio en función de las necesidades de la ciudad, ¿no? Uno acondiciona, por ejemplo, la energía, o acondiciona los medios de comunicación, o acondiciona saneamiento básico, ¿no? O acondiciona la infraestructura de transporte, puertos, aeropuertos, en función de las necesidades de la ciudad. La otra tradición es la tradición de conservación. La tradición de las áreas naturales protegidas por el Estado, las áreas protegidas. Acá muy cerca de ustedes está el Parque Nacional Cordillera Azul. En todo el Perú tenemos más de 70 áreas protegidas y hay un sistema nacional, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. En fin, hay una larga tradición en conservación. Pero si uno se pone a pensar con más cuidado, cualquier esfuerzo de ordenar el territorio, ya sea por conservación o ya sea por las necesidades de la ciudad, de alguna manera va a generar una tensión frente a los principios del mundo moderno, en el cual se invoca que el mercado, que el libre mercado debe ser el que asigne los recursos y los proyectos de inversión. Entonces yo quería simplemente recordar que hay una vieja tradición de política pública y al mismo tiempo hay una tensión entre estos esfuerzos de ordenación o de regulación versus los principios de inversión en el modelo liberal. La siguiente, por favor. No me quiero quedar mucho rato. Ahí está bien. Hemos escuchado a la alcaldesa hablar de los problemas de demarcación territorial. Yo he hablado hace un par de minutos el término acondicionamiento territorial. Hay que tener bastante cuidado con los conceptos. Y en ese sentido hay que felicitar una de las principales virtudes del documento de trabajo que tienen ustedes es que tiene una muy buena presentación de conceptos y definiciones al inicio del documento, pero aquí hay por lo menos 4 o 5 palabras o categorías que me parecen importantes que todos conozcamos, no solamente los congresistas, sino también las autoridades locales y la población en general. Demarcación territorial es una tarea que tiene en sus manos la presidencia del Consejo de Ministros. Hay una Dirección Nacional de Demarcación Territorial. Cuando la alcaldesa reclamaba lo que ha pasado
ya sea a nivel de la región San Martín, entiendo que con la región Amazonas o con la región Loreto, o los conflictos interdistritales, eso es competencia y responsabilidad de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Acondicionamiento territorial, como hemos comentado, es una tarea que tiene que ver directamente con los planes de desarrollo urbano y acondicionamiento de los centros urbanos, cuya función cae en el Ministerio de Vivienda y Construcción. Y luego tenemos estas tres nuevas palabras que han aparecido en los últimos 20 años. Zonificación ecológica y económica, ordenamiento territorial, y en los últimos 2 años el presidente de la República ha lanzado la necesidad de ir un poco más allá y hablar de gestión territorial. Gestión territorial, bueno, primero ordenamiento territorial, por lo tanto, debe quedar claro que es mucho más que acondicionamiento y demarcación. Ordenamiento es un concepto que es mayor, es más grande que demarcación y acondicionamiento. Incluye actividades económicas, incluye no solamente la planificación urbana, sino también la regulación de las actividades económicas. Y por lo tanto hay una primera pregunta, y que seguramente mis colegas en la mesa van a discutir con el documento de trabajo que ha presentado la Comisión, que es ¿a quién le corresponde, por lo tanto, el ordenamiento territorial? Acabo de decir que demarcación territorial le corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros. Acondicionamiento territorial le corresponde al Ministerio de Vivienda y la Construcción. Entonces, ¿a quién le corresponde ordenamiento territorial? En la medida que ordenamiento territorial es un instrumento regulador del conjunto de actividades económicas. Vamos a ver que en el origen y en la ley, hoy día, el ente rector está en el Ministerio del Ambiente. El documento de trabajo que ha presentado la Comisión plantea que el ente rector debe ser un ente rector multisectorial de planificación, como es el Centro de Planeamiento Estratégico. Hay que discutir, por lo tanto, si esa propuesta de modificación es una propuesta adecuada y cuál es la capacidad que tiene el Centro de Planeamiento Estratégico para hacerlo. Porque si bien es cierto, es posible que uno pueda estar de acuerdo con que el Ministerio del Ambiente no sea el ente rector de un instrumento multisectorial, ¿no?, transversal, habría que ver qué capacidad tiene ese plan para asumirlo. Y un punto interesante es el concepto de gestión territorial. Gestión territorial integra, de acuerdo a lo que el Ministerio del Ambiente y la Presidencia de la República están proponiendo en los últimos meses, gestión territorial integra todos los anteriores. Gestión territorial integra los instrumentos de planificación urbana con los instrumentos de demarcación territorial, con los instrumentos de conservación de diversidad biológica y los instrumentos de ordenamiento territorial. Entonces, hablar de ordenamiento territorial es mucho más grande que hablar de acondicionamiento y demarcación, y hablar de gestión es hablar del paquete completo, del conjunto completo. Y como ven, por lo tanto, uno de los temas más difíciles que enfrentamos todos, enfrente de los congresistas, el Poder Ejecutivo, las autoridades locales y nosotros en la ciudadanía, es definir bien los roles que tenemos cada uno de nosotros en los diferentes niveles de gobierno y en los diferentes niveles territoriales. El tema no solamente es si es que el MINAM o el CEPLAN es el ente rector, sino también es cuáles son los roles y las funciones y las competencias que tienen los diferentes sectores y niveles de gobierno territorial. Y una cuestión de esa transparencia, Eliana, por supuesto, acá hay un tema que es interesante recordar. Muchos analistas creen que este es un instrumento 100% técnico, que con un estudio técnico vamos a poder resolver los conflictos de interés que hay para el aprovechamiento de un recurso. Ustedes en San Martín pueden recordar, por ejemplo, los intereses de los hidrocarburos en la cordillera Escalera, o los intereses de diferentes grupos económicos para expandir las plantaciones de palma aceitera, o los intereses de expandir los biocombustibles. En realidad no es 100% técnico. En realidad hay una combinación entre investigación científica técnica y negociación política.
La investigación científica técnica puede llegar hasta cierto punto, puede darnos información sobre la calidad de los suelos, puede darnos información sobre las tendencias demográficas, puede darnos información sobre la diversidad biológica, pero la decisión final sobre el uso del territorio tiene que ser una decisión negociada. No puede ser que la sociedad espere que un equipo técnico va a definir cuáles son los usos apropiados y los usos inapropiados de cualquier metro cuadrado de la región San Martín o del Perú, ¿no? El debate que hubo sobre petróleo, gas y la cordillera Escalera cerca de Tarapoto, o el debate que hubo sobre la plantación de palma aceitera del Grupo Romero en Barranquita, es un debate que, si bien se puede basar en la zonificación ecológica y económica, en última instancia, y en competencias de los gobiernos regionales y de los sectores, en última instancia también detrás de ello hay una negociación política. Y por lo tanto, es importante tener actores políticos que estén en condiciones de negociar. Si no tenemos actores políticos que estén en condiciones de negociar, este instrumento es un instrumento que va a caer en el vacío y no vamos a tener éxito como sociedad en implementarlo. ¿A qué me refiero con actores políticos? Bueno, claro, lo ideal sería tener pues partidos políticos nacionales, de alcance nacional, que tengan una misma visión en Arequipa, en San Martín, en Junín, en Cusco, y que tengan un plan nacional de desarrollo. Lamentablemente, como sabemos, en el Perú no los tenemos, ¿no? Y eso es una de las principales deficiencias que enfrenta el país para poder abordar este instrumento, que es un instrumento moderno, innovador, necesario, pero que requiere, por lo tanto, de un conjunto de actores sociales que puedan abordar esta negociación.